Vamos entonces, vamos a ver de una manera muy sintética. Tenemos que el reino es fundado en 1238 por Muhammad ibn Nasr al-Ahmad. Y él va a establecer la capital de este reino en la localidad de Granada. Y finalmente el reino termina por constituirse en el último reducto de la presencia islámica en la región 1232. Ahí vemos el mapa. Ustedes pueden, ¿se acuerdan de lo que habíamos visto? La Al-Ándalus llegar prácticamente hacia la parte más norte y luego quedarse durante mucho tiempo en torno a los ríos, al río Tajo y al Guadalquivir. O sea, y vamos a encontrar que, pues, paso del tiempo, todas estas tarifas, todas estas, estos regímenes que llegan al final, de la comprensión y tengo que ponerme esta cosa, la, la comprensión, pero sobre todo la consolidación territorial vuelve algo completamente difícil. O sea, los territorios son muy difusos y son difusos, entre otras cosas, por la manera de imposición del Islam, por el hecho de que el Islam haya permitido que se mantuvieran ciertos reinos cristianos a su interior, siempre que estos fueran reinos parias, es decir, que les pagaran a los islámicos unos dineros, unos recursos para mantenerse. Bien, el reino nazarí de Granada va a sobrevivir por más de 250 años y lo va a lograr porque inicialmente hay una política de mucho equilibrio, sobre todo en términos de la parte tributaria, pero también porque ellos desarrollan una estrategia que a la postre termina cobrándoles el todo por el todo, que es la del vasallaje a Castilla. O sea, ellos le pagan a Castilla unas parias y luego van a formar unos acuerdos de, digamos, de no agresión, tanto con Aragón como con la región del Magreb. Y además, los granadinos fueron muy hábiles para aprovechar todo el conflicto que se generó en otros reinos. De nuevo, lo que está en la base de la reconquista, a mi modo de ver, son las fracturas internas de los grupos islámicos que están presentes desde la conquista de Tarik. ¿Sí? Es decir, desde ese momento los grupos no son compactos, no logran una visión homogénea y generan rupturas internas que van debilitando los poderes. Y por otro lado está, sin lugar a dudas, la consolidación de una conciencia cristiana constituida como una bandera militar y política, que es algo que van a hacer desde muy temprano, sobre todo pues el reino de Asturias, pero después lo que será el reino de Castilla y León, que es el que va a llevar, digamos, la delantera, miren que es el que es más grande, el reino de Portugal y el reino de Aragón. Y cuando se da ese matrimonio entre Isabel y Fernando, pues las cosas se definen mucho, mucho más. Pero también está el hecho de una relación muy, digamos, muy sinuosa con la región del Magreb. O sea, el Magreb se convierte permanentemente en una intervención
externa en la península. Primero primero llega toda la invasión con Tarik, luego van a llegar los almorávides y después los almohades, llamados de afuera para intervenir en el asunto interior. Y esos son elementos que van a ser muy importantes en el desarrollo de la conquista. Miren, este es el escudo de Granada. ¿Sí? Eh, y lo otro, ¿sí? Que vamos a tener es que, pues, Granada fue muy hábil en el juego diplomático, sumamente hábil en el juego diplomático. Como en todos los reinos taifas de carácter islámico, la figura dominante o preponderante es el sultán. Al igual que en todos los reinos taifas, incluido el anterior califato de Córdoba, la mayor dificultad es la transmisión hereditaria del poder, porque es una transmisión sinuosa, problemática, con una gran intervención de las mujeres, con una gran aparición de venenos, puñales, empujones, bueno, de todo tipo de formas de asesinato. Entonces, eso hace que haya un sobresalto recurrente en el ámbito de lo político. No, lo político no puede estar tranquilo por eso. Este sultán, apoyado obviamente en una aristocracia que tiene poder militar, y que esto es como que yo le diga, bueno, usted va a montar su trono, pero su trono va a estar apoyado en bloques de dinamita. Si usted no mantiene un equilibrio perfecto, le detona por cualquier lado. O sea, no hay en la construcción islámica una institucionalidad político-administrativa que no esté vinculada a esquemas de poder militar. Y esto es absolutamente grave. Entonces, para sostenerse en el poder, el sultán, y para mantener Granada hay que tener el pago regular a Castilla. Cuando esos pagos se atrasan, guerra. ¿Sí? Y lo que es peor, la posibilidad de que Castilla apoye a otro candidato al trono. La fortificación de la frontera, la creación de los sistemas de vigilancia para ponerlos en las sierras y en los pasos estratégicos. Esto funciona y es muy bueno, pero es muy costoso. Y volvemos al trono sobre las bases dinamitadas. ¿Por qué? Porque para poder tener esa gente no deriva del sultán, sino que depende de la aristocracia. Y a nivel interna, un sitio que es muy bello, pero donde es muy difícil vivir siendo parte de la élite, porque permanentemente hay situaciones de crisis que, como les he dicho, se resuelven de la manera más letal posible. Y hay muchas traiciones. Esas traiciones se van sobre todo hacia otros reinos taifas, que son mucho mayores inicialmente que Granada. Bien, Granada fue una región rica, próspera, y fue capaz de mantenerse más allá de todo con los recursos que tenía. Una de las ventajas es que aquí se llevó a cabo, como en todo el Al-Ándalus, esta agricultura fundada en sistemas de regadío y que permitieron cultivos intensivos, o sea, hacer el máximo con el mínimo, aprovechando el recurso del agua. Y fundamentalmente tuvieron pues las huertas cerealeras, pero frutales, caña de azúcar y las moreras para la seda. Ese fue un elemento importante. Ahí ven ustedes todos los sistemas de canalización de agua, y Granada dio a luz o tuvo la posibilidad de ver dentro de sus integrantes a un grupo maravilloso de artesanos. Y ese artesanado se vio tanto en la cerámica, es de las mejores de su tiempo, de las más bellas, los tejidos de seda,
los trabajos de cuero. Yo les voy a mostrar un poquito de cerámica para que se hagan un poquito. Esta es obviamente original. Esta está adosada, esta es una banca adosada dentro de la Alhambra. Esos son parte de las decoraciones de la Alhambra, pero hay muchos platos y hay, digamos, muchos jarrones. Estas ya son piezas de seda. Y estos son los gusanitos de seda en el sistema que ellos tienen. En orfebrería, lo mismo, una orfebrería deliciosa en plata y en oro. Y esto le permitió a Granada tener mucho comercio, sobre todo con el Magreb y con Génova. Para los genoveses era muy importante toda la producción de seda, la sedería, porque pues los italianos se van a armar ahí y también van a producir bienes de lujo y armas. Van a crear un sistema de tributación, el sistema de tributación del Islam andalusí. Va a ser la base del sistema de tributación castellano que se va a imponer posteriormente en los territorios que se conquisten en la parte que tiene que ver con toda la zona de ultramar. Ya las clases de población insertas ya las conocemos. Hay algo que es muy interesante porque lo estaba viendo y es que el término ladino se atribuye a los judíos. ¿Sí? Los judíos, sobre todo el judío converso, se lo considera falso. Después ese término se va a aplicar a otros lugares. Bien, sí, el mismo significado, pero se va a usar mucho para indio ladino, sobre todo para los indios. Claro, ladino y a los sefardín. Qué bueno, gracias. O sea, que originalmente la lengua es ladino, lo digo aquí para que me oigan allá, y que ya después se llamará sefardí. Sí, les voy a contar. Muchas de las imágenes están ahí acompañando el texto, pero para poder mostrarles un poquito más de estos elementos, tenemos que vamos a encontrar en el Reino Nazarí uno de los reductos más importantes en términos de la cultura, con unos pesos muy distintos a los que tiene Córdoba o a los que tiene Sevilla. Porque en Córdoba yo les decía y en Sevilla les hablaba de figuras tan importantes como Avicena o Averroes, o sea, son grandes desarrollos de pensamiento. En Granada lo que hay es una conservación del legado, pero sobre todo hay una mirada en lo arquitectónico y en lo estético que supera todo lo demás. Y como veremos ahora, una visión de matemáticas aplicadas en la arquitectura y en el arte. O sea, ¿mm? Sí, Séneca también. Pero Séneca anteriorísimo porque nos mató Nerón. Bien, como vemos, aquí no hubo gran distancia a lo que hubo en los otros lugares, más bien lo que hubo fue un sostenido y un increciendo, o sea, fue creciendo. Y ya esta es la época en que van a empezando a aparecer las formulaciones poéticas ya más cercanas a lo que iban a contagiar un poco en la construcción de los romances, ya lo vamos a ver. Lo más grande que tiene Granada es, sin lugar a dudas, la Alhambra. Ya yo aquí solo voy a poner unas imágenes porque nos vamos ahorita para allá. O sea, y cuando vayamos allá, vamos de una mano mucho más idónea. Es un conjunto palaciego, pero también es una fortaleza, porque ya para esta época, pensar en la posibilidad de tener un palacio desprovisto de entornos
defensivos era una locura porque España estaba en una guerra y en una guerra sumamente fuerte. Y además, qué pena, corrían más riesgos los sultanes granadinos frente a los propios súbditos que frente a los castellanos. A los castellanos les interesaban sultanes estables, que fueran cumplidores, que no tuvieran grandes intenciones expansivas, pero no estaban por matar el sultán a toda hora, mientras que la gente que estaba al interior de la corte, sí. Miren la belleza, es que eso es una cosa, es una fantasía definitivamente. Es algo absolutamente bello. Y por eso ahora vamos a ver lo otro, como siempre, todo lo que es la presencia de agua y esas cúpulas que son como de azúcar. Y el otro, el- ya, es el primero. No, es que yo no, como estas son solo como unas imágenes porque no lo pude resistir. Claro, es el patio de los leones que ahora lo vamos a ver. Ya los jardines del Generalife y el Generalife como el espacio de recreo de los sultanes granadinos para estar fuera, digamos, de la Alhambra y fuera de Granada, ya en la región de Andalucía. Y aquí hay esas fotos, el agua, es una cosa muy, muy bella. El trabajo, sí, es precioso. Y aquí es la Alhambra vista desde el Generalife. La Alcazaba, que es la fortaleza militar dentro de la Alhambra. Y aquí, sí, se ve desde el norte, la vista de la Alcazaba de la Alhambra desde el norte, y a la derecha la Torre de la Vela. Las murallas y las puertas, la Puerta de la Justicia, la Puerta Elvira, la Puerta del Vino y la Puerta de los Siete Suelos. Los baños. Estas son las huellas de los baños originales y esta es la presentación contemporánea de los baños. Es que era muy bello. Bien, definitivamente la arquitectura y el arte, como les he dicho, muestran el máximo de exquisitez, una enorme habilidad para crear armonías y ahorita vamos a ver por qué se logra eso. Y como les digo, en gran medida eso se debe a la aplicación de la matemática. Los granadinos usaron mucho la matemática para construir sus espacios. En cuanto a urbanismo, el Reino Nazarí de Granada contó con varias ciudades y en esas ciudades pues se encuentran los espacios que eran importantes, los zocos, los barrios para los artesanos y las juderías. Aquí hay que aclarar algo importante. Mientras el Al-Ándalus estuvo en operación, la judería no necesitó de muralla ni de muro fronterizo. Simplemente se ubicaba a la población judía en un contexto cercano para facilitar la vida por los tipos de distancias o diferencias necesarios. Cuando ya llegaron los católicos, entonces fue necesario poner los muros mm, que se ponían por dos razones, para que los cristianos no entraran a matar a los judíos y para que los judíos no salieran a envenenar a los cristianos. O sea, fue una cuestión terriblemente, sí, porque hubo mucha desconfianza, ¿no? Hubo mucha desconfianza y eso se ve en toda Europa. Todas las juderías en toda Europa y por eso fue posible la masacre que se hizo y todo lo que fue el holocausto en Polonia, porque estaban las poblaciones concentradas. Llegamos a la personalidad histórica más importante para nosotros, pues de la que nos interesa recoger, que es Boabdil, quien había nacido en 1460
Cuando él nace ya es una situación complicada porque él nace ya en una corte muy fragmentada, muy dividida. Habían sectores de la corte granadina que no querían seguir pagando parias a Castilla, que consideraban que Granada debía enfrentar o que debía vincularse a los poderes que estaban en la región del Magreb. Y esto es muy complicado. Él es hijo de Muley Hassan y de Aisha. Y al parecer, cuando ya él es más grande, su papá toma otra mujer y hay una lucha, pero esa lucha no se debe, ese no era ningún problema en el Islam. Realmente no debería haber sido una dificultad en el Islam. El problema radica en que lo hace básica y exclusivamente para quitarse a Aisha de encima, porque Aisha es una mujer muy insistente y muy insidiosa políticamente. Uno piensa que en estas sociedades como la de el Islam, la de China, la de Japón, las mujeres eran como para la cama y nada más, o para el adorno, o para... No, todas las mujeres juegan la política y juegan la política a nombre y en titularización de sus propios intereses y los de sus familias. Entonces, de un modo u otro, la cosa se puso muy complicada porque Boabdil queda huérfano y básicamente, si no estoy mal, la voluntad del padre es que el otro hijo sea el sucesor. Y Aisha y su hermano, el Zagal, que es un hombre de guerra, un hombre muy fuerte, le dicen, no, el calif, el sultán va a ser usted, porque además si usted no es el sultán, usted se muere, o sea, en una condición muy fratricida. Y empieza una guerra y entre ellos se divide Granada y esa situación se va a volver muy favorable a los reyes católicos. En 1482, Boabdil, incluso antes de que muera su padre, se proclama sultán y le declara la guerra a su padre, ¿sí? Y luego Boabdil empieza a sentir que su tío también es una objeción para su propio poder y también entra en crisis con su tío. Y estos combates acaban con el sostenimiento de la corte nazarí. De manera que ya para este momento de 1482, los católicos que están esperando una oportunidad. Probablemente, sí que espero no equivocarme, Fernando estaba un poco más a la idea de mantengamos la situación como está, pero Isabel era más recalcitrante de que toda España católica, ¿sí? Y finalmente Castilla manda, o sea, la fuerza de Castilla es muy grande y se van a la guerra entre 1482 y 1492 y aprovechan especialmente la rivalidad entre Boabdil y Muley Hassan, que es eh, justamente su padre. Y empieza la guerra de Granada. Es una guerra muy importante, es la guerra que sucede por el avance natural de la reconquista. Para Castilla era más importante ideológicamente conquistar Granada que mantener el dinero. Aragón es un reino de comerciantes. Los aragoneses además tienen el control siciliano y Fernando era un hombre más diplomático. Tenía una visión política diferente. Ellos dos, lo realmente interesante entre los católicos es que son dos visiones políticas muy distintas, pero logran coordinarse ambos para ir en una misma dirección. Y la reina asume la toma de Granada como una cruzada religiosa con la bendición papal, ¿sí?
Y esto que uno lo ve allí es decisivo para para la determinación que toma Alejandro VI cuando divide el mapa entre España, que es básicamente es Castilla y Aragón, y Portugal. Y para llegar a darles después la connotación de reyes católicos. Eso es un acuerdo político que va a suponer dos cosas. Va a suponer, por un lado, el empoderamiento de la iglesia a un nivel total y el enriquecimiento de la iglesia. Porque el oro de América va a entrar distribuido y la parte de la iglesia va a ser la 10ª parte de todo lo que haya. ¿Sí? Bien, la campa, sí, ajá. Mm-mm. No, el CID es muy anterior, incluso al principio les estaba diciendo, no, 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 es que los nombres se repiten, es una maravilla, o sea, empezar a ver reyes medievales en España, no, no es una, la maravilla es que es Alfonso de Castilla, Alfonso de Portugal y Alfonso de Aragón y Alfonso, uno se quiere enloquecer con tanto Alfonso, pero les voy a mandar al chat los cantares de Joaquín Díaz, que es todos los cantares del Cid. Y ahí viene toda la historia del Cid cantada, más bella, es hermosa. Pues no toda, pero es una buena parte. Bien, van a usar la artillería y el asedio. Fernando era un militar extraordinario, era muy buen militar. Y en este momento, en medio de la crisis, Boabdil hace una alianza con los reyes católicos y va, digamos, otras veces a aliarse con los musulmanes. ¿Cuál es el problema de Boabdil? Que no tomó un bando. Si se hubiera quedado aquí o se hubiera quedado acá, pero se la pasó, perdónenme, esto no lo voy a decir, a los Roy Barreras, entonces ya nadie le cree, mejor dicho, nadie. Entonces, finalmente, en 1483, él queda preso de los reyes católicos, cautivo, y se rinde Granada el 2 de enero de 1492 y se entregan la Alhambra y se entrega Granada. Ya vamos para allá, ya vamos para allá. Sí, señora, allí, allá vamos. Ajá, bueno. Eh, Bueno, pero yo ya voy a acabar. Un minuto para que hagamos recreo, porque lo otro es muy lindo y es largo. Ya vamos para allá. Bien, en 1483 él había quedado, digamos, preso de los católicos, pero como les digo, logró lo indecible, o sea, logró que nadie le creyera ni de un lado ni de el otro. La rendición de Granada se hizo bajo un puerto. O sea, Boabdil era una persona, no era una persona sanguinaria, no era un hombre digamos, absolutamente despiadado. Todo lo contrario, él que había tenido tanta cercanía con los reyes católicos, o sea, que había convivido con ellos, que los conocía, hace una capitulación pidiendo que se respete la religión, las costumbres de los granadinos. Todo esto fue de los granadinos, es decir, porque él no solamente habla de los islámicos, también tiene población judía importante allí, de todos los granadinos, o sea, que les permitan su religión, que les permitan sus costumbres. Y finalmente esa salida dolorosísima, y él se detiene en este sitio conocido como el Suspiro de El Moro. Este cuadro hace relación a ese momento doloroso en que va saliendo la corte nazarí y es ahí cuando su madre Aisha le dice que, que, ¿no?
Ah, bueno. Bueno, lo que pasa es que hoy ando un poquito de la carrera porque quiero acabar, pero, ah, no, no me acuerdo quién es el pintor. Esta es Aisha, este es, sí, están saliendo. Y este sería Boabdil, ¿sí? Todos lastimeros, todos saliendo del lugar donde habían habitado, que era el palacio en la Alhambra. Sí, yo le voy a buscar de quién es. Y es allí cuando llegan al suspiro del moro, donde la madre le dice, no llores como mujer lo que no supiste defender como hombre. ¿Sí? Este es el otro cuadro que los muestra justamente allí. Y me les voy a robar 4 minutos más antes del recreo, si quieren, o hacemos el recreo y después no. Me lo voy a robar eh, porque aquí voy a parar. Eso sí.